Hola, mi nombre es Gerardo Campos de Geco Films. Hoy día vamos a estar hablando de una cámara. La verdad es que salió hace un par de meses ya, o quizás digamos desde enero, que está disponible en VIH y en otros sitios afuera, pero aquí en Chile no había llegado y esta es la primera ocasión en la cual hemos tenido la gentileza de Ríos Limitada y de JVC para poder probarla. Y es la JVC LS300, que es una cámara 4K de tamaño pequeño, de lentería intercambiable, y la hemos probado con distintos lentes y con distintas configuraciones para poder ir viendo cómo es que funciona, cómo trabaja con poca luz, cómo trabaja en un ambiente normal. Acá en Santiago de Chile estamos con días nublados, entonces estamos, por así decirlo, con un tamizado natural, como le llamamos, en el cual las nubes proporcionan una luz pareja en casi todo lo que se está dando durante el día. Eso sí, estamos con muy pocas horas de luz y que la mayor parte de las grabaciones las hemos hecho indoor, dentro de la casa, y probando un poquitito qué tal es el códec de compresión, qué tal es la grabación que entrega. Y bueno, vamos a ir mostrando las imágenes, pero vamos a empezar a hablar sobre la cámara y vamos a empezar también agradeciendo a las personas que hicieron posible que tuviéramos la cámara. Y sobre todo porque la cámara tiene unas particularidades bien peculiares, por decirlo. Es una cámara con un sensor Super 35 milímetros, lo cual es bueno porque nos permite tener un muy buen bokeh y un muy buen desenfoque con los lentes que estamos usando. Pero lo extraño es que viene con una montura micro 4 tercios. La gente de JVC nos decía que se adoptó esta montura porque la verdad es que se ha estado utilizando bastante en el mercado. Desde la salida de las cámaras, las Blackmagic y también las Panasonic, como la GH4 y todas estas cámaras que han hecho popular nuevamente la montura micro 4 tercios que había estado un poquitito dejada de lado. Porque estaba definida como para sensores muy pequeños. Sin embargo, en JVC hacen la combinación entre una montura micro 4 tercios y un sensor super 35 milímetros o de tamaño de cine normal. Funciona bastante bien, el tema es que hay que tener los adaptadores porque la mayoría de los lentes existentes para micro 4 tercios que andan en el mercado, los más comunes son de la línea Lumix o alguna línea para sensor más pequeño, que es el micro 4 tercios también, que se le conoce así, a pesar de que micro 4 tercios es una denominación de montura, pero se acostumbró a llamar a estos sensores más pequeños que venían como en la GH4 el sensor micro 4 tercios. Y bueno, la verdad es que existen monturas, existen adaptadores a lentes Nikon, a lentes Canon FD, a lentes EOS, a lentes PL. En este caso estamos aquí con un lente, un Lomo, un lente de cine con montura Octo 19 eh, y funciona perfectamente. Eh, la cámara, como les decía, fue prestada por la gente de JVC y de Ríos Limitada. Ríos Limitada, si quieren ver la cámara, quieren ir a quizás comprarla, porque la verdad es que es una muy buena compra la cámara. Está ahí en Los Leones 1088. Bueno, queríamos agradecerles también a un par de amigos que nos facilitaron lentes y monturas. Por ejemplo, nos facilitaron la montura Nikon, hacia micro 4 tercios, obviamente, que la utilizamos con nuestro Sigma, con montura Nikon, obviamente, el 20 milímetros de f1.8, que es un lente excelente, funciona muy bien con la cámara, y esta montura nos la prestó Víctor Vidangosi, así que agradecido sea él. El lente Rokinon, este lente que es un 10 milímetros f2.8, nos lo facilitó a Pablo Bertelón, al igual que el Lumix, el 14140, que es un lente que simplemente activa todas las funciones de nivel electrónico con la cámara, ya que no necesita una montura extra, ni un adaptador extra, que fuera un pedazo de metal nada más, sino que comparten la electrónica y obviamente cumple todas las funciones que nos entrega la comunicación entre lente y cámara, que eso tiene que ver con estar mostrando el iris correcto, estar mostrando el estabilizador de cámara, el estabilizador del lente, perdón, y todas esas funciones que se pierden al ocupar monturas que no son con electrónica o simplemente al ocupar lentes que no tienen ese tipo de capacidades como los mismos Rokinon, que son lentes totalmente manuales. Igual el Nikon al ponerlo con el adaptador simplemente perdemos toda la electrónica, pero funciona perfectamente. Podemos manejarlo todo de forma manual. Bueno, eso aparte de los agradecimientos, pudimos también arrendar a un precio especial por ser esto un review nada más, una maleta de lentes Lomo,
que viene con un 35 milímetros, viene con un 18 milímetros y un 50 milímetros. El 18 milímetros es o sea, es T3.0, o sea, como f2.8. El 35 milímetros y el 50 milímetros son T2.2, o sea, son f2.0. Siempre hay que hacer la conversión, el T siempre es un poco más bajo la nomenclatura que en los F. Para comenzar hablando, vamos a partir comentando algo que nos han preguntado bastante, los amigos que ya saben que estábamos haciendo esta review, es por qué esta cámara viene con una montura micro 4 tercios y un sensor Super 35. La verdad es que nosotros también tuvimos nuestras dudas y decíamos, chuta, va a ser como extraño, va a ser muy difícil encontrar lentes o encontrar adaptadores. Pero si uno empieza a fijarse en el mercado, la verdad es que funciona súper bien. Hay muchos adaptadores que se han ocupado para la GH4 o para o para cámaras como la Blackmagic, la Pocket, que vienen con esta montura micro 4 tercios. Y la verdad es que esos lentes, hay lentes antiguos y lentes nuevos que vienen preparados para esa montura. O simplemente hay adaptadores, como les decía, el adaptador Nikon o el adaptador EOS para usarlo con lentes Canon. La verdad es que este adaptador es el más pobre de todos porque este no tiene electrónica, pero existe el adaptador, el Metabones, que viene con electrónica y transfiere toda la información del lente y además te permite manejar el iris de la cámara. Este adaptador es simplemente para usarlo con lentes que no tienen electrónica o lentes que pudieran manejar el iris manualmente. En este caso nosotros solo teníamos este lente como para poder usarlo. Pero la verdad es que igual no funcionó porque es un lente oscuro, entonces lo dejábamos abierto totalmente y manejábamos todo lo que tiene que ver con la luminosidad o la extra luz con los filtros ND, porque esta cámara viene con 3 filtros ND, o directamente con el shutter y la ganancia. La cámara no es una cámara ultra luminosa, entonces cuando tú ocupas el ISO o la ganancia en su mínima expresión, que es 400 en ISO, simplemente no absorbe demasiada luz y te permite usar los lentes totalmente abiertos. Uno de los pequeños detalles, hablando del tema del ISO de la ganancia que pudimos verificar con la cámara, es que el máximo ISO con el que nos permite trabajar la cámara directamente en su palanquita selectora que tiene Low, Medium y High es 6400 ISO. Parte en 400 y llega a 6400 ISO. Para los estándares de hoy día, que nos tienen acostumbrados muchas cámaras que llegan a ISOs muy superiores, no es mucho. Ahora bien, trabaja bastante bien en los 6400. O sea, podríamos decir, si estamos en una circunstancia totalmente oscura, quizás vamos a obtener ruido, pero si estamos en una circunstancia donde hay más iluminación que esté rellenando estos espacios totalmente negros, la verdad es que en 6400 funciona muy bien y podemos trabajar sin ningún problema. O quizás vamos a tener algún pequeño ruido, pero es bastante orgánico y podemos después en postproducción sacarlo. Quedamos bastante conformes con esto, más allá de que podemos estar acostumbrados a otros estándares, porque nosotros dentro de las cámaras que tenemos la A7S, y la A7S en HD podemos llevarla a ISO 40000 sin ningún problema, y a veces hasta ISO 80000 y podemos en postproducción sacarle el ruido con el Nit Video y funciona bastante bien. Bueno, no es el caso de esta cámara por el formato que trae del sensor y el tipo de sensor que trae. Por lo cual, esta cámara no es tan sensible, pero es suficientemente sensible. O sea, la verdad es que para cierto tipo de trabajos tú no te vas a pasar de ISO 4000 o quizás ISO 2000, porque vas a estar trabajando con iluminación de apoyo, iluminación alternativa, o simplemente vas a trabajar con una iluminación muy controlada. La cámara, a pesar de ser pequeña, que se podría mencionar como un tipo handy, tipo handycam, tiene todas las funciones de una cámara profesional. El códec de grabación no es el códec más espectacular, pero es un códec de 150 megabits por segundo en Ultra HD para 4K y en 50 megabits 422 para HD. El único detalle que estuvimos viendo fue que no encontramos demasiada información sobre los detalles del códec. Lo que sí es que graba en 8 bits. Sobre el códec para Ultra HD no pudimos encontrar más información y deduzco que en vez de grabar en 422 8 bits graba en 420 8 bits.
por llegar hasta 150 megabits por segundo. Sin embargo, el códec funciona muy bien, funciona muy fluido. Para editarlo es muy sencillo, muy fácil. El computador no se traba en ningún momento, no le cuesta mover como otros formatos QuickTime Move. La cámara graba en QuickTime Move, o sea, su extensión o el wrapper donde está incrustado toda la codificación es .mov. Funciona muy fluido, muy bien. Pudimos manejarlo con nuestro editor sin ningún problema. Claro está que obviamente es un códec de 150 megabits y de una profundidad de 408 bits por lo que estábamos viendo. Pero como les decía, saben que anda muy bien, pudimos corregir color, pudimos trabajar por ejemplo con las altas luces y poder bajarlas y poder separarlas bien de las bajas luces y poder levantar las bajas luces sin obtener mucho ruido en ella. Entonces, la verdad es que la cámara funciona bien, muy gratamente en el aspecto del trabajo de la luz. Eh, lo otro que la cámara es liviana, es más pesada de lo que parece. Uno la ve y dice, uy, debe ser como una Handycam que son ultra livianitas, pero la verdad es que no es tan ultra livianita. Al momento ya de empezar a ponerle lentes más encima, empieza a tomar un poco de peso. Vamos a dejarla con un lente puesto ahora. Por ejemplo, este es un Rokinon 24 mm f1.4, que es con el que nos entregaron la cámara. La cámara tiene su peso, entonces te da un poco de estabilidad. La cámara además te permite trabajar en un formato bien still, por así decirlo. O sea, si tú quieres andar medio encubierto y no quieres verte como un gallo con una cámara pro, que eso se lo da obviamente el sistema de conexión Canon XLR que tiene de los micrófonos, y la microfonía pro y el mango y todo esto. Cuando uno ve una cámara con esto, uno inmediatamente piensa que es una cámara pro, no es una cámara home o algo por el estilo. Sin embargo, esto tiene aquí un tornillo que uno lo puede sacar, lo suelta, se tira para adelante y sale esto inmediatamente. Y en el preciso instante quedamos con una cámara bastante más pequeña, que si le pudiéramos poner un lente pequeño, tipo un pancake, un 25 milímetros o algo así, algo más pequeño, simplemente pasamos por una cámara casera y podríamos estar grabando en cualquier circunstancia sin que nos vengan a molestar, qué sé yo, o interrumpir pensando que estamos haciendo un video más profesional. La cámara mantiene igual un sistema de audio ya que tiene dos micrófonos para grabación estéreo y además tiene las clavijas para control de zoom. Esto es bien importante porque esto nos dice inmediatamente que van a salir lentes, ya sea de JVC o de otra marca, que nos va a permitir trabajar con el zoom. Porque en este instante no conozco o no tenemos lentes nosotros que nos permitan esta función. Pero de seguro van a salir al mercado porque es una tendencia. La verdad es que estas cámaras se están transformando en cámaras de multipropósito. Entonces no solo las puedes usar para hacer ficción o cosas que tienen una elaboración en lo que tiene que ver con la óptica y la iluminación más preparada, sino que también para tipo cosas como eventos o cosas de los cuales necesitas un lente que te permita trabajar con el zoom y hacer zoom largos o zoom controlados. No solo para situaciones donde vas a ocupar ópticas fijas o una óptica con zoom, pero que vas a usarla por tramo. O sea, ahora la voy a usar en 80, después la voy a usar en 200, entre medio la voy a usar en 75. No, sino que como para poder controlarlo, como en un evento cuando estás grabando una conferencia donde tienes que hacer un zoom back y el zoom back te tiene que servir, tiene que ser suave. Entonces eso nos indica que van a salir lentes para esta cámara en esas configuraciones. La cámara viene además con una serie de conexiones que son bastante gratas. Por ejemplo, viene con una salida SDI, que es una salida 3G HDSDI, según lo que dice por manual, y una salida HDMI. La salida HDMI nos entrega señal 4K. Lo extraño es dónde están las salidas. Es un poco incómodo que estén aquí al lado de la mano, pero bueno, al menos las tiene. Tiene además una conexión USB y además la cámara viene con, por lo que sabíamos, viene con un Wi-Fi incorporado, el cual nos permite estar transmitiendo como online directamente. No hicimos las pruebas de ese tipo de cosas porque la verdad es que nosotros
No lo usamos, pero la cámara lo trae, para aquellos que les interesan ese tipo de cosas. Bueno, como les mencionábamos, viene con filtros ND y además de los filtros ND, viene con una rueda acá de control de iris. Cuando ocupan los lentes que son electrónicos, el iris se controla desde esta rueda, donde adelante tiene además el botón de white balance para poder calibrar el white balance. Para el white balance automático, la sección, el A y B, que tiene dos memorias de white balance, tú los calibras con este. Cuando tú estás trabajando sin mirar la cámara, si no te la sabes de memoria, es muy fácil, entre comillas, confundir las ruedas porque son muy semejantes al al tacto. Lo único que la rueda de ND te proporciona más tensión. Tú sabes que es una rueda más dura. Y la rueda de iris es una rueda totalmente libre. Al ser totalmente libre también está el inconveniente que puedes pasarla a llevar si es que estás usando lentes de óptica como los Lumix que te permiten controlarlos desde la rueda del iris. Como les mencionamos, tiene 3 niveles de ISO de ganancia. Aquí podemos ver los marcadores que trae, porque simplemente nos permite poner el 235-1, por ejemplo, en la parte superior, en la parte centro, el 1.85-1 en la parte superior o en el centro. Luego el 16:9 normal, el 1.75-1, el 1.66, 14, 13, 9, 4 tercios y volvemos a lo normal. O sea, es bien interesante el trabajo que tiene con respecto a los marcadores en pantalla. Eh, es algo que en sí hay gente que lo usa, otras personas que no les gusta tener los marcadores en pantalla y prefiere simplemente después en postproducción ir haciendo las modificaciones correspondientes. Pero es necesario para cierto tipo de trabajo. Lo otro trabaja con 2 slots de memoria. Para una grabación en forma continua ocupa memorias SDXC, tienen que ser U3 mínimo. Nosotros tenemos otras que son U1 y la verdad es que no funcionan para 4K, porque para Full HD sí funciona, para 4K no. Lo otro interesante, que era algo que mencionábamos con respecto al tamaño del sensor y la montura, es que la cámara te permite ir haciendo un crop directamente dentro del sensor para trabajar con ópticas que no cubren totalmente el sensor. O sea, si yo tuviese una óptica como las Lumix, que están diseñadas para micro 4 tercios, para sensor micro 4 tercios, al ocuparlo con el sensor Super 35 simplemente nos viñetea. Entonces, nos permite ir en el menú a una sección donde vamos a poder elegir que queremos ocuparlo en micro 4 tercios. Va haciendo un zoom dentro del sensor y nos va mostrando el círculo del tamaño de la imagen que está capturando. En Full HD podemos llegar a simplemente usar lentes de televisión de los antiguos, montura C. En 4K podemos solo viajar hasta micro 4 tercios hacia abajo, o sea, desde Super 35 hasta micro 4 tercios por pasos. Pero en Full HD, como les decía, podemos ir desde el Super 35 hasta el C de televisión, que es un sensor muy pequeñito. Así que en ese aspecto nos permite trabajar con cualquier óptica que queramos. Nosotros hicimos unas pruebas con unos lentes que tenemos antiguos de televisión con montura C, obviamente con un adaptador. El adaptador es muy sencillo, es simplemente un anillo, ya que la montura C también está muy cerca del sensor. Pero este anillo adaptador nos permitió simplemente ponérselos a estos lentes y trabajar con ellos, o por lo menos probarlos para tener una idea de cómo podrían funcionar con esta cámara. Teníamos 2 de estos lentes y pudimos probarlo. Otro aspecto a mencionar es que la pantalla que trae, a pesar de que funciona bien, o sea, cumple su función, no es demasiado definida. Puede decir en el catálogo que tiene una definición alta y todo eso, pero la verdad es que cuando uno la usa, uno siente como que le falta algo, pero viene con un sistema de picking, aparte del picking normal que trae, que te transforma la pantalla en blanco y negro y te da un picking rojo inmediatamente, lo cual es muy bueno. Pero la pantalla en sí tiene un sistema como de picking de brillo y es muy fácil definir y es muy fácil ver qué es lo que está a foco y qué es lo que no está a foco. Lo que sí, como les decía, la calidad de la pantalla en sí no es de lo mejor
no te permite ver una colorimetría rica o un barrido con respecto a los degradés, es muy rico, sino que si tú tienes un degradés que es notorio, en la pantallita simplemente vas a ver como los pasos, no lo vas a ver como un degradé suave. Entonces eso nos indica que la latitud de esta pantallita es muy pobre, pero en sí funciona bien, cumple sus funciones y además se puede rotar hacia distintos lados como para usarla mirando de frente, desde abajo o simplemente replegarla contra la cámara como para usarla como monitor lateral. Eh, Cumple todas las funciones de una típica cámara como Handycam en este aspecto. Lo otro que hallamos que la verdad es que a primera vista es muy decepcionante es el viewfinder. O sea, cuando tú miras la imagen a través del viewfinder, lo primero que dices, uff, es como malo, porque es pequeño. Pero cuando empiezas a tratar de definir foco o ver los detalles, se ve bastante bien, funciona bastante bien. Podría ser un poco más grande, o sea, la lupa que aumenta, que viene aquí adentro, debería ser un poco mayor para visualmente obtener una imagen un poco más grata en tamaño, que es lo que uno siempre busca cuando uno quiere mirar algo en detalle y se supone que el viewfinder te tiene que entregar esa posibilidad, ya que cuando estás con mucha luz, esta pantalla, a pesar de no ser muy reflectiva, igual la luz del sol te interviene y lo ideal es simplemente eliminarla con el viewfinder y la goma que te tapa todo el globo ocular para que no entre luz y poder ver definidamente. Entonces agradecería que el zoom que tiene fuera un poco mayor para ver la pantalla en más detalle un poco más grande. La cámara, como les comentaba, es muy cómoda de trabajar. eh, Simplemente no es grande. Lo que sí nos faltó fue que en la parte inferior tuviese más puntos de anclaje o puntos de anclaje de tamaño mayor. Y lo otro que se siente es que todo esto es plástico. Entonces tenemos la montura, que la montura tiene una parte metálica, se ven los tornillos que la sujetan, seguramente es una placa, pero todo lo que está alrededor es plástico. Entonces, eh, no sé cómo funcionará, no lo aprobamos con un sistema de follow focus, con una placa más grande que tuviera que hacer tensión y presión. ¿Mm? Pero bueno, todo eso está en consideración con respecto al peso de la cámara, porque se supone que hay que hacer una cámara liviana ya que está diseñada como cámara de mano. No está diseñada en ningún caso como cámara de hombro, sino que simplemente como una Handycam. Lo otro, por lo demás, las imágenes que estuvimos grabando, pudimos constatar que la definición que entrega es bastante buena. No es una definición superlativa, no es como lo que hemos visto de repente en otras cámaras, que al verlos en 4K, tú sientes ese como pop-up de la imagen que simplemente destella. La cámara no entrega ese tipo de imagen en forma nativa, habría que postproducirla y quizás hacerla resaltar un poco más. La definición no es mala, obviamente no es mala, ya que el sensor es un sensor 4K. Y hoy por hoy no hay ninguna cámara que entregue una imagen mala, o sea, la verdad es que todas entregan una imagen buena y unas entregan una imagen mejor que otra por el formato de grabación sobre todo. Y en eso la compresión obviamente le juega en contra un poquitito a la cámara. Lo ideal sería que hubiera tenido una compresión quizá de 300 megabits, pero ahí ya estaríamos en tema que habría que cambiar el tipo de memorias que usa, encareciendo todo el sistema. Las memorias que usa esta cámara son muy baratas, son muy fáciles de conseguir en cualquier parte, y la verdad es que para muchos de los tipos de trabajo que uno hace, no se necesita más. ¿Mm? Uno muy pocas veces trabaja en RAW, uno muy pocas veces trabaja en códec con 600 megabits o 500 megabits por segundo. Y se agradece mucho para ciertos tipos de trabajo tener un códec liviano, fácil de trabajar, rápido, que te permite simplemente tirarlo en la línea de edición y empezar a editar sin ningún problema. Eso es muy bueno. Lo otro que tiene, bueno, es que tiene un control de zoom también, un control de clavija de zoom aquí arriba, pero lo hallamos un poco anticuado. ¿Por qué digo anticuado? Porque justamente antiguamente se ocupaba la configuración de tener tres velocidades o al menos dos velocidades en esta clavija de zoom. Últimamente casi todas las cámaras que vienen con clavija de zoom aquí es idéntica a la que está acá, que son de velocidad variable, no son de velocidades únicas elegibles. Entonces se agradecería que esta clavija fuera con las mismas funciones de esta. Si no, de repente te deja medio corto, ¿m? Porque
te sientes que la velocidad low es demasiado lenta y quieres pasarte una rápida y simplemente hay que mover una clavija, lo cual te corta el recorrido del zoom. No es simplemente apretarlo un poco más, sino que hay que mover la clavija y eso genera o un salto o genera simplemente que tienes que soltar esta para corregir esto. Pero bueno, está y eso es bueno. ¿Mm? Y lo otro es que como esto es detachable, también desatachable, puedes usarlo simplemente desde aquí. Eh, las baterías que está usando la cámara, la verdad es que duran bastante, alrededor de casi 300 minutos, y no son unas baterías grandes. Entonces, simplemente con un par de baterías vas a tener mucho trabajo. ¿Mm? Te das cuenta, son baterías de tamaño medio. Puedes conseguir baterías más grandes, pero con esta batería te va a bastar y sobrar, o teniendo dos de estas te basta y te sobra, y no le subes el peso a la cámara. Son baterías muy livianas por lo demás. Aquí atrás tiene las salidas de audífono, la conexión audio-video, auxiliar y un remoto que sería como un cable LAN o un control LAN. La cámara viene por defecto con el sistema de carga directo en cámara, o sea, tú enchufas la cámara y empieza a cargar la batería. Ese tipo de cosas sería mejor tener un cargador externo o que la cámara viniese inmediatamente dentro del paquete con un cargador externo y no con un sistema de carga a través de estar conectado a la red y enchufada a la cámara. Obviamente se pueden comprar los cargadores externos, pero debería venir dentro del paquete inicial. Sobre todo para una cámara que por las prestaciones que te da tiende un poco más hacia el pro y el prosumer que hacia el consumidor, digamos, más home. ¿Mm? Entonces debería tener eso. Otra de las cosas muy buenas que tiene la cámara, porque realmente es muy bueno, es el Expanded Focus. El Expanded Focus que trae, la verdad es que agranda muy bien la imagen, no la sofea, la deja muy nítida y aquí en la pantallita viene como con un joystick y con el joystick tú puedes mover inmediatamente hacia arriba y hacia abajo a donde tú quieres que ese Expanded Focus esté dentro de la pantalla. O sea, lo agrandas y empiezas a moverlo. No es necesario mover la cámara hacia el centro, como sucede con otras cámaras, para poder hacer el foco en ese punto, sino que simplemente tú con esta palanquita vas moviéndote y vas buscando el sector donde tú quieres hacer el foco fino. ¿Mm? Y la verdad es que es muy bueno, es muy preciso. No es como otros asistentes de foco que hemos visto en muchas cámaras que tú lo amplías y simplemente es una ampliación digital de muy mala calidad y que la verdad es que te dejan las dudas siempre si es que lo dejaste a foco o no lo dejaste a foco. ¿Mm? Eso en grandes rasgos. La cámara viene con ventilación interna, ventilación forzada, como casi todas las cámaras que son 4K, porque los sensores trabajan a más temperatura. Pero la verdad es que no es ruidosa, no lo notamos, o sea, no lo sentimos ni siquiera lo tomamos como en consideración. No era algo que tú dijeras, mira, aquí se escucha ruido, sí que hay que tomarlo en cuenta. No, no nos pasó eso. Y la verdad es que es una cámara aconsejable. El precio en el que se encuentra aquí en Chile es muy abordable, porque en Estados Unidos esto en VIH está en $4.000 y acá está en $4.800. Entonces la verdad es que la diferencia de precio es lo que se puede considerar que es los costos de envío y los costos de internación que en Chile son distintos y sobre todo por los volúmenes de compra que se tienen en nuestro país. Como les decía, es un muy buen equipo, el precio está muy conveniente acá en Chile, no van a tener una gran diferencia con el precio que van a pillar en el extranjero, y tienen que ir a verla simplemente a Ríos Limitada, pedirla, quizás la van a poder ver ahí un poquitito más en terreno, y se las aconsejo, es una cámara para comprarla y les va a servir para muchísimas cosas, muchísimas cosas. Lo que le falta es slow motion, pero la verdad es que trabaja hasta 60p en Full HD y en 4K hasta 30p, 24 y 30p. Pero anda muy bien y es muy fácil ponerle lentes, adaptarle lentes y tener una gama de óptica que te va a permitir hacer una gran cantidad de trabajos para todo tipo de estilo, ya sea videoclip, ya sea un cortometraje, un largometraje o el estilo más run and gun de hacer grabaciones rápidas por el tamaño de la cámara y las prestancias que tiene. Además puedes ponerle un lente tipo engine también, el cual
vas a tener el Power Zoom y ese tipo de cosas que te permiten trabajar en eventos y cosas por el estilo. Y como el ISO y la ganancia o ganancia trabajan bastante bien, hasta 6400 ISO, no vas a tener problema con los momentos de poca luz. Así que se los aconsejo. Y bueno, y sigan viendo algunas de las imágenes que tenemos de la cámara y los otros reviews que les hemos presentado.